Muy buenos días, mis queridos estudiantes de séptimo año. Continuamos con nuestras lecciones, siguiendo desde casa el cumplimiento del programa de estudio. Recuerden que en la lección pasada estudiamos todo lo referente a ciencia, a tecnología. Vimos que ciencia es la parte, como decir, teórica, abstracta, donde precisamente abarcan todos los conocimientos básicos. Y la tecnología es la parte aplicativa precisamente de la ciencia. En la clase de hoy vamos a continuar con el tema ciencia y tecnología, y esta vez hablando de algunos puntos importantes y conceptos relacionados con el tema. En nuestra vida diaria, a veces en el campo, nuestros abuelitos nos dicen que hoy sí va a llover, por ejemplo, y puede ser que llueva o no. A veces cuando estamos subiendo unos escalones decimos, tiene 30 escalones, y realmente cuando hacemos el conteo exacto nos damos cuenta que realmente en vez de 30 eran 25 escalones. Hay dos conceptos importantes para comenzar nuestra clase de hoy que están relacionados precisamente con los aspectos de medición. La clase de hoy, como siempre en nuestro cuaderno, tenemos la fecha. Vamos a estudiar estimaciones y mediciones. Y lo primero que vamos a conceptualizar son ambos términos. Es decir, ¿qué será una estimación? Una valoración aproximada de una cantidad, tamaño o fenómeno. ¿Y qué será la medición? El proceso real en el cual se compara una magnitud física con otra llamada patrón. Estos dos términos, magnitud y patrón, vamos a darle continuidad a lo largo de esta lección. Es decir, que cuando se estima se aproxima, pero cuando se mide se da una condición real. En nuestros tiempos, antaños, habían unidades de medida donde cada cual, según su aspecto y su área determinada, utilizaban medidas que en este momento no son actuales. Por ejemplo, el codo se mide desde el índice hasta la parte propiamente del codo, la yarda, la cuarta, por ejemplo, a veces se mide del centro a todo el brazo, y eso también nos da la medida de la yarda. En el caso de otras unidades en el campo, por ejemplo, para medir una extensión determinada de un terreno, utilizaban el pie, marcando de pies en pie. ¿Qué sucede? Que con el desarrollo de la tecnología, todas estas unidades de medidas traen consigo un desbalance. Cuando se creaban diferentes eventos científicos, entonces los científicos llevaban la unidad de medida propia de su país y se generaba entonces una contradicción. En algunos casos uno hablaba de metro, el otro de centímetro, el otro de pies, y lejos de llegar a un acuerdo se establecía una gran contradicción con las medidas. Por eso se crea a nivel internacional el Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? Una organización a nivel mundial donde se establecen patrones de medidas que tienen que ver directamente con una unidad. Es decir, que si se va a hablar, por ejemplo, de longitud, se está hablando a nivel universal del metro y no de la yarda, no de centímetros, no de milímetros. Entonces se unifican criterios y así entonces se da con mayor razón la explicación del hecho fenómeno. Volviendo a nuestra parte inicial, saber diferenciar entre estimación y medición. Repito que la estimación es la parte aproximada de una cantidad y la medición es el proceso real en el cual se compara una magnitud física con otra que se llama patrón de medida, es decir, es la unidad física estable. Estamos en casa, estamos en un proceso donde debemos estar en casa, y es importante esta lección para darnos cuenta a veces de muchos objetos que tenemos a nuestro alrededor y que prácticamente no sabemos la medida exacta. Primera actividad práctica, ustedes van a escoger en su casa 10 objetos, los que deseen, y de esos 10 objetos van a hacer un cuadro resumen en el cuaderno. Es la primera actividad práctica de tarea, donde van a poner el nombre del objeto,
la estimación que usted le da al objeto y la medida exacta. Lógicamente, la medida exacta tendría que ser con un instrumento de medida. Entonces, en ese caso, podría ser un metro, podría ser la regla, podría ser el cronómetro. Voy a medir aproximadamente de la sala a mi cuarto cuánto me demoro. Lo hago como una estimación y después mido el cronómetro. Lo podemos hacer como una actividad práctica entre todos en la casa y de esta forma vincular a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros abuelitos y crear una actividad dinámica, y así estamos aprendiendo la diferencia entre estimación y medición. En nuestro libro de texto también se establecen diferentes actividades. Es importante que a través de el WhatsApp que tengo estipulado con ustedes vean las diferentes actividades que les voy también a recomendar como tarea. En esas actividades el objetivo fundamental de esta primera lección es conocer prácticamente la diferencia entre estimación y medición y llevarlo a la vida práctica. Ahora bien, con respecto a este término de medición, sí es importante tener en cuenta algunos conceptos importantes. ¿Qué será una magnitud física? Es decir, vamos a llamar magnitud física a un evento donde debe presentar un número más una unidad de medida. Es decir, que cuando estamos hablando de una magnitud física, estamos viendo eventos donde tengamos que relacionar un número determinado con una unidad de medida. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión, esto es una magnitud física. Estoy analizando la longitud o la distancia. Siempre la magnitud física va a constar de un número y de una unidad de medida, que en la próxima clase vamos a establecer las unidades básicas que existen en el Sistema Internacional de Unidades, unidades que están contempladas a nivel internacional y que dentro de estas unidades existen unidades fundamentales y unidades derivadas. Entonces, la magnitud física es un ejemplo o un evento donde existe un número y su unidad de medida. Por ejemplo, puedo tener el caso de 4 horas. Estoy midiendo la magnitud tiempo. Siempre que existe un número y una unidad de medida, estamos en presencia de una magnitud física. Y esa magnitud, como les decía, se puede clasificar en dos tipos fundamentales. Las magnitudes se pueden clasificar en fundamentales y derivadas. Es decir, que las básicas o fundamentales son aquellas donde no se pueden descomponer en una unidad más pequeña. Y las unidades derivadas son las que se pueden descomponer en unidades más simples. Es decir, que las derivadas son las que tienen una descomposición en unidades más simples. Por ejemplo, de escuela, ustedes tienen el ejemplo del área. El área, por ejemplo, la unidad de medida es el metro cuadrado. Pero el metro cuadrado a su vez se puede descomponer en metros, que es una unidad fundamental. En escuela vieron volumen, por ejemplo, y el volumen en este caso está determinado por el metro cúbico. El metro cúbico también es una unidad derivada, por cuanto se puede descomponer en unidades básicas. Es decir, que las unidades derivadas son aquellas que tienen una descomposición en una unidad más simple. Y las básicas o fundamentales son aquellas unidades que no se pueden descomponer en unidades más simples. Chicos y chicas, a trabajar en casa. Midamos objetos, demos la estimación, midamos o estimemos cuánto mide nuestra mamá o nuestro papá. Establezcamos un juego y sintámonos en casa como sentirnos en familia. Muchas gracias por esta lección. Las tareas se enviarán al WhatsApp de ustedes
y serán revisadas la próxima semana. Dios me los bendiga, los extraño mucho y pronto estaremos nuevamente en clases.